ahora pasamos a la segunda parte de la videocápsula, en la que la pregunta o la petición que yo hago es que se nos den recomendaciones para la actividad física y el ejercicio en los enfermos respiratorios. Y hombre, yo creo que una de las personas más, en este caso, adecuadas para dar respuesta, precisamente la tenemos con nosotros. Y es la doctora, la amiga Elena Gimeno. Elena Gimeno, que además, al igual que Kim, no necesita ningún tipo de presentación y también reúne esos conceptos de excelencia profesional, ¿no? En el que se mezclan lo que es la parte de la asistencia, la parte de la investigación, la parte de la docencia. Son tres aspectos fundamentales en tu vida profesional, Elena. Gracias por estar aquí. Elena es diplomada en fisioterapia, pero además es licenciada en psicología y doctora en biomedicina. Trabaja actualmente como fisioterapeuta en el Hospital Clínic de Barcelona y además es investigadora postdoctoral en el IS Global, ¿no? Yo creo que en tu trabajo pues también se centran o se acumulan esas experiencias que pueden ser interesantes para lo que ha comentado anteriormente Kim, ¿no? Porque tu trabajo se centra mucho en la evaluación de la capacidad de ejercicio, en la rehabilitación cardiopulmonar y en la promoción de la actividad física en estos pacientes con enfermedades cardiorrespiratorias. Además de todo ello, también es profesora en la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna, que pertenece a la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Bueno, pues yo te hago la misma pregunta, te doy las gracias y te hago la pregunta, por favor, ¿qué recomendaciones nos dirías y nos harías a nuestros enfermos? Recomendaciones de actividad física y ejercicio, cuando quieras, Elena. Bueno, hola a todos y por supuesto es un placer estar aquí compartiendo esta videocápsula con vosotros y que, bueno, que contaréis conmigo para intentar dar, ¿no? Pues estas recomendaciones que van a ser un poco generales, ¿vale? Es decir, bueno, Kim nos ha hecho, ¿no?, una presentación espectacular de un repaso de la importancia de la actividad física y a mí me gustaría dar algunas recomendaciones que son un poco generales. En realidad es más como, quiero intentar darle una vuelta a las recomendaciones que habitualmente hacemos a nuestros pacientes, que nosotros como profesionales también pensemos, ¿no?, lo que les decimos o lo que les podemos recomendar, porque precisamente como Kim ya nos ha introducido a la actividad física, no es fácil, ¿no? Sabemos que la actividad física es una conducta, es compleja, es multifactorial, ya nos lo ha presentado un poquito, y al final lo tenemos que pensar que si es un comportamiento, pues es como dejar de fumar o como hacer una dieta, ¿no? Es algo realmente difícil y no todo el mundo consigue, pues, ser activo en su día a día. Entonces tenemos que tener en cuenta que este cambio de comportamiento no solo se basa en la fisiología, ¿no?, o en la fisiopatología en este caso, es decir, sí que, como nos ha presentado Kim, la propia enfermedad hace que los pacientes sean más inactivos, pero si queremos cambiar este comportamiento en nuestros pacientes tenemos que tener en cuenta, pues, un pasito más allá, ¿no?, los factores psicológicos, sus aspectos motivacionales, los aspectos sociales, incluso de entorno, de familiares, ¿no?, muchas veces, e incluso nos podemos ir a conceptos un poquito más complejos de políticas regionales o nacionales, de cómo están organizadas las ciudades, ¿no?, cómo están organizados incluso los barrios donde pueden vivir nuestros pacientes, que esto también puede facilitar o incluso dificultar que sean más o menos activos. Entonces, sí que me gustaría, como decía, dar unas recomendaciones generales, porque muchas veces tenemos esta recomendación de decirle a todos los pacientes: camine 30 minutos al día y esto es lo que tiene que hacer, pero si pensamos en lo que acabo de decir, ¿no?, esto no puede encajar en todos nuestros pacientes, porque no todos los pacientes van a poder caminar 30 minutos, porque igual no todos tienen la motivación necesaria para empezar a partir de mañana a caminar 30 minutos, y esto como profesionales nosotros debemos tenerlo en cuenta. Entonces, algunas premisas que me gustaría dar, ¿no?, que también muchas veces nosotros incluso frenamos a los pacientes para que no hagan ciertas cosas, y yo una de las cosas que siempre les digo a los pacientes es, bueno, no tienes que evitar esfuerzos que te produzcan disnea, porque en realidad si quieres mejorar un poquito tu capacidad de ejercicio, si quieres ser activo, un poco de cansancio sí que tenemos que notar, ¿no?, un poco de ahogo
en los pacientes respiratorios se tiene que notar. Por lo tanto, no les podemos cortar a que realicen esfuerzos que realmente supongan este grado de cansancio. Lógicamente hay que enseñar pues, un correcto control respiratorio, tanto en reposo como en actividad. La parte que también ha comentado Kim, ¿no? De que estén bien cubiertos farmacológicamente, porque sabemos que si son adherentes también a la terapia de inhaladores, la actividad física va a ser más fácil de realizar, si hacemos un entrenamiento más intenso va a ser más fácil de realizar y por supuesto una de las recomendaciones que tenemos que darles es que siempre lleven esta medicación si salen, ¿no? a hacer actividad física. Otra cosa importante, adaptarnos al entorno geográfico. Y no es lo mismo vivir pues, en Sevilla y estar a 42 grados que no le apetece salir a nadie a caminar, ¿no? O estar en Toledo, que todos son subidas y bajadas de escaleras y obviamente hay pacientes que te van a decir es que yo no puedo salir a caminar por aquí, pero tenemos otras alternativas, ¿no? Ser físicamente activo no implica tener que hacer todo en un gimnasio o todo en la calle o simplemente pensar, ¿no? en la realidad de ese paciente. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta? Y sabemos que actualmente la polución ambiental también es un tema complejo. Es verdad, ¿no? que se ha visto que la actividad física compensa, o los beneficios que tiene la actividad física compensa los problemas que nos pueden dar la polución ambiental a nuestros pacientes, pero es verdad que deberíamos recomendar que no salgan o que no hagan actividad física en el exterior si realmente ese día hay mucha polución ambiental, ¿no? Es mejor que hagan la actividad física en un entorno cerrado o en casa, en un gimnasio o donde sea. Pensando ya en estas premisas, lo siguiente que hay que pensar es qué necesita nuestro paciente. O sea, cuando tenemos a un paciente delante y lo que queremos es que mejore su actividad física, lo primero que tengo que pensar, y aquí un poco Kim también ha dado, ¿no? La entrada es, le tengo que mejorar la capacidad funcional, porque si este paciente tiene una capacidad funcional, ya sea medida por test de marcha, por prueba de esfuerzo muy baja, es poco probable que cambie su actividad física en el día a día, porque va a tener una limitación, ¿no? de funcionalidad basal. Por lo tanto, aquí está claro que estos pacientes los tenemos que derivar a lo que serían los programas de rehabilitación pulmonar y, por lo tanto, realizar un entrenamiento más intenso, ¿no? que sea supervisado e intentar mejorar lo que ya sabemos. Y no voy a entrar en la evidencia de la rehabilitación pulmonar, el entrenamiento físico, porque sabemos que es clarísimo, ¿no? los efectos que tiene el de musculatura periférica, musculatura respiratoria, de sensibilización central de la disnea, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es uno de los primeros temas que tenemos que tener claro, si necesitan mejorar esta capacidad funcional. Y aquí es importante tener en cuenta que estos pacientes, en un segundo momento, sí que hay que empezar a introducir estas estrategias conductuales, pero cuando están en la fase de entrenamiento físico intenso, la primera fase es dura, porque están adaptándose, ¿no? a ese entrenamiento. Suelen tener más sensación de disnea, más fatiga, no es el momento para empezar a decirles, y además de venir a entrenar, tienes que aumentar tu actividad física diaria, porque muchas veces no lo van a aceptar, ¿no? porque les va a costar. Pero sabemos que en la segunda parte de este programa de rehabilitación o de entrenamiento, cuando ya tienen un mejor control de síntomas y la capacidad de ejercicio ya está aumentada, aquí ya tenemos que empezar a hacer estas estrategias conductuales para que realmente haya un cambio de conducta. Por lo tanto, una vez hemos pasado, ¿no? de mejorar esta capacidad funcional, aquí podemos tener pacientes que necesiten simplemente aumentar la actividad física y no tengan que entrar al programa de rehabilitación pulmonar, o los que salen de este entrenamiento más supervisado y que lo que queremos es que aumenten su actividad. Y aquí ya entramos con la parte difícil, ¿no? la entrevista motivacional, a detectar barreras facilitadores, la parte motivacional de estos pacientes, plantearnos objetivos reales y súper importante que sean pactados con los pacientes. O sea, no podemos obligarles a decirles, ¿no? lo que tienen que hacer, hay que pactarlo con ellos, y esta cierta supervisión que luego veremos cómo la podemos hacer. Si pensamos en las barreras y facilitadores, hay mucha literatura que nos habla, sobre todo en EPOC, ¿no? de cuáles son las barreras personales, sociales y demás que limitan a un paciente a ser activo, y no voy a entrar al detalle, pero bueno, casi siempre es falta de tiempo, miedo,
¿no? mi enfermedad que no me lo permite, y esto es una de las cosas que tenemos que identificar porque realmente van a ser lo que permite que este paciente sea activo. Además, hay que pensar también en los determinantes socioambientales o motivacionales, ¿no? Hay que decirle al paciente que busque una actividad que le guste hacer. Si no le gusta, no la va a realizar. Que busque buena compañía, ¿no? Y aquí en el estudio de Urban Training que hicimos con pacientes con EPOC, lo que vimos es algo muy obvio, pero los pacientes que tenían perro y lo sacaban a pasear eran más activos, y los que tenían nietos más activos, ¿no? Además, también vemos que los pacientes que tienen una pareja, que su pareja es más activa y digamos que lo estiran o lo arrastran para salir a caminar, también son más activos. Por lo tanto, hay que buscar, nosotros como profesionales tenemos que identificar estos facilitadores de actividad física. Luego el tema de la supervisión, la motivación, es verdad que Kim nos ha dicho, ¿no? Darle una pulserita, darle un podómetro, bueno, motiva unos días, pero luego el paciente se cansa de mirar si hay los pasos o no. Pero sí que es verdad que si sabe que hay cierta supervisión detrás, es decir, que nosotros vamos a estar mirando, lo podemos hacer cierto seguimiento de estos pasos, ya se sienten un poquito más vigilados, ¿no? Como con más obligación de tengo que demostrar que estoy siendo activo. Y aquí al final muchas veces lo del diario, que escriban los pasos que han hecho y demás, puede ayudar, y realmente ahora tenemos muchas herramientas que además de servirnos para medir la actividad física, también nos sirven para hacer este seguimiento o para que el paciente se mantenga activo. Y por último, una de las cosas que también es importante, está empezando a salir ahora más en auge, es el tema de disminuir la conducta sedentaria, porque sabemos que nosotros podemos ser físicamente muy activos y a la vez ser muy sedentarios, ¿no? Porque yo puedo estar 2 horas haciendo actividad física de alta intensidad y luego pasarme 8 horas sentado delante de la tele, delante de un ordenador, que esto es acumular mucha conducta sedentaria, y por lo tanto también tenemos que identificar en nuestros pacientes, y a veces los más severos no podemos ir directamente a aumentar la actividad física porque no es un objetivo real, sino que lo que tenemos que es intentar disminuir esta conducta sedentaria. Y esto implica muchas veces empezar a romper esos largos periodos de sedentarismo, ¿no? De estar mucho rato sentado, o incluso empezar a hacer actividad física que sea de baja intensidad, no empezar con actividad física muy intensa, porque si no tampoco lo van a lograr, y lo peor que le puede pasar a un paciente es que se frustre, ¿no? Intentando conseguir aquello que le estamos pidiendo, que le estamos recomendando. Entonces, cosas muy simples para reducir la conducta sedentaria, y simplemente muy breve, la conducta sedentaria es todo aquello que implica estar en sedestación o en decúbito, ¿no? Y que si hablamos de METs es cualquier actividad que esté por debajo de 1,5 METs, y aquí tenemos varias estrategias para a mejorar esto con nuestros pacientes, ¿no? Desde todas estas pulseritas y cacharritos que, por ejemplo, vibran cada hora que estás sentado y te recuerdan que llevas mucho rato en conducta sedentaria, o simplemente, ¿no? Decirle que se pongan una alarma si están viendo la tele y que cada hora se levanten y vayan a la cocina, o cuando hacen anuncios en la televisión, ¿no? Que se muevan. Por lo tanto, aquí una recomendación es intentar romper esta conducta sedentaria cada hora, y en realidad si la rompemos con 1 o 2 minutos de movernos es más que suficiente. O sea, tampoco le tenemos que decir al paciente que haga mucha intensidad en ese, ¿no? En ese momento de romper o de cambiar esta conducta. Entonces, una vez hemos superado esto, sí que podemos empezar a aumentar la actividad física, pero lo que no podemos hacer, por ejemplo, es un paciente que no camina ni 2.000 pasos al día, decirle tienes que cumplir el objetivo de 10.000 al día, ¿no? Porque no lo vamos a conseguir. O sea, tenemos que identificar dónde estamos con cada uno de nuestros pacientes para realmente conseguir, pues al final salgan a caminar, salgan a hacer ejercicio, y tenemos que tener en cuenta como profesionales que no todas las recomendaciones les encajan a todos los pacientes, ¿no? Este sería un poco mi mensaje para terminar la charla. Pues excelente, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy enriquecedora también, muy ilustrativa. Y la verdad es que, bueno, los dos creo que nos habéis ilustrado desde 2 puntos de vista. He visto además que hay un hilo conductor muy interesante, ¿no? Porque
Yo con el tema de Kim, donde él nos ha justificado toda la evidencia que hay sobre la respuesta al porqué de la mejora de la salud respiratoria con la actividad física, creo que esta es contundente. A mí me ha gustado de lo que ha comentado Kim, me ha gustado mucho algo que luego tú has respondido, es decir, una cosa es el querer, y otra, o mejor dicho, el poder, y luego está la parte del querer y hacer, ¿no? Donde ya se introducen esos otros factores de tipo emocional y donde ya se introducen esos otros factores de tipo de eliminar barreras, facilitadores, buscar, en fin, yo creo que yo me quedo fundamentalmente con estos aspectos y me quedo de tu charla, me quedo con la importancia de que el profesional seleccione muy bien lo que es aumento de la capacidad, aumento del ejercicio, disminución de la vida sedentaria. Fíjate, nos has estratificado muy bien, ¿no? Pero, sin embargo, esas son las ideas que yo podría extraer en este momento de todo esto que nos has comentado, donde además nos has introducido en esos otros aspectos de buscar facilitación del tema, ¿no? Es decir, no todo dejarlo en decir usted lo que tiene que hacer es caminar 30 minutos al día. Y sobre eso os quiero preguntar a los dos, ¿no? Porque uno tiene la sensación de que la actividad física, yo vengo, como sabéis, del mundo de tabaco, donde también somos los hermanos pobres en todo esto, pero me da la sensación de que la actividad física es hermana del tabaquismo en todo esto. Porque me da la sensación de que los profesionales que nos dedicamos a esto no lo tenemos introducido. Entonces, ¿qué haríais vosotros para mejorar la prescripción de actividad física en los profesionales sanitarios que nos dedicamos a lo que es el diagnóstico y el tratamiento de los enfermos respiratorios? ¿Cómo podemos, aparte de que ya en las guías se introduce y ya en GSPOC venimos trabajando, se viene introduciendo como una intervención de primer escalón, y sin embargo me da la sensación de que en ese primer escalón todavía queda mucho por hacer, ¿no? Esta es mi pregunta para finalizar a modo de conclusión de esta videocápsula. ¿Qué harías tú, Kim, para mejorar la prescripción de la actividad física? Y esa misma pregunta te la formulo a ti, Elena. Casi que Elena conteste primero y yo contesto esto. Por cortesía, pero también... Sí, ya sabemos lo caballero que eres muy caballero. Gracias, Kim. Ahora la pelota está en mi tejado, ¿no? Claro. Yo creo que, como tú bien decías, ¿no, Juan Antonio? Que el tema de tabaco y actividad física van muy de la mano, ¿no? En realidad, porque es lo que yo os he dicho al principio, cambio conductual, y esto es difícil. Entonces, yo creo que una de las partes importantes que tenemos que pensar como profesionales es estar preparados precisamente o formados, ¿no? En estas estrategias más de entrevista motivacional, a saber detectar estas barreras y estos facilitadores, que no siempre es fácil, porque es verdad que cuando estamos con pacientes en consulta, generalmente tenemos un montón de pacientes y muy poco tiempo, ¿no? Pero realmente si el profesional sanitario está bien formado en este tipo de estrategias, y aquí da igual que sea, ¿no?, médico, fisio, enfermera, psicólogo, es igual, o sea, si estamos bien formados, es fácil detectar todo esto. Las recomendaciones que podemos dar son seguro que mucho más precisas y serán más efectivas. Pues tú le has pasado la pelota a un tejado que se dedica específicamente también a la formación y que además es el director del comité de formación de pregrado en SEPAR, con lo cual, porque claro, si yo tengo que decir, Kim, el tema de la formación a la que alude ella, ¿dónde la encontramos? Sí, eso tanto en el grado, o sea, cuando la gente está estudiando medicina, que lo tenemos todo, vamos a decir, como cómo hago el diagnóstico, qué tratamientos les pongo farmacológicos y tal. Yo creo que es muy importante, tanto asignaturas o parte de asignaturas que estén muy ligadas, que además los estudiantes lo captan enseguida porque es un tema de moda, vamos a decir, ¿no? El estilo de vida.
ese estilo de vida loco que llevamos todos, pues seguramente hay que meter mucho en la cabeza de los estudiantes que la salud está muy ligada al estilo de vida y que entonces hay una serie de cosas que son muy importantes, es decir, no tomar tóxicos, vamos a decir, o hábitos que no son del todo buenos. Por otro lado, pues hacer ejercicio físico, que eso la gente joven está muy, muy motivada. Y luego yo creo también transmitirlo a los residentes, ¿no? Transmitirle a los residentes la importancia de eso. Ya sé que vendrán los delegados y les dirán que hay unos tratamientos muy buenos, claro que son buenos, pero yo, por ejemplo, a los pacientes en concreto sí que se lo digo muchas veces, le digo, esto que le acabo de decir es tan importante como todos los medicamentos que se está tomando. Se lo digo con esa frase, ¿sabes? Que yo creo que impacta un poco, pero bueno, importante, deje el tabaco y camine. ¿Vale? Y después, sí que es cierto que en algunas comunidades autónomas, y mira, ahora no lo digo por Juan Antonio, pero nos sorprendió mucho cuando yo y mi mujer, que es Esther Barreiro, estábamos en Extremadura, que al pasar por los pueblos a determinadas horas, un montón de gente mayor salía a pasear. Sí. Dijimos, ostras, deben haber programas de los sistemas de salud para incentivar la actividad física. Yo creo que eso es fundamental. Y si hacen programas también para no fumar cuando van de paseo, mejor. Muy bien, muy bien. La verdad es que es un placer escucharos y compartir esto, pero es una videocápsula. Yo estaría aquí hablando con vosotros durante muchísimo tiempo. Hemos estado un rato muy, muy agradable. Seguro que se han cumplido los objetivos y que habéis despertado el gusanillo de la importancia de la actividad física en esos profesionales. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, Kim. Muchas gracias, Elena. Y bueno, nos seguiremos viendo. Mucha salud para todos y hasta muy pronto. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Adiós. Vaya bien. Adiós. Adiós.